Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hace unos días se conoció que uno de los más importantes proyectos de energías renovables no convencionales de Enel, Windpeshi, fue suspendido indefinidamente. A eso se suman los retrasos de otros proyectos, tanto eólicos como solares, y la llegada de un fenómeno del Niño que le va a poner presión al sistema y a las tarifas. Y el país está a la expectativa de la próxima subasta de energía que garantice la oferta para el mediano y largo plazo. La situación para muchos está reviviendo el fantasma del apagón que vivió el país hace 30 años. Uno de ellos es el senador David Luna, quien hoy nos acompaña. Bienvenido, doctor Luna. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Semana. Un honor poder acompañarlo esta mañana. Cuéntenos cuáles son las advertencias que ha hecho en torno a un posible apagón en Colombia. Carlos, yo hace 2 meses cité a la señora ministra de Minas a un debate de control político en el Congreso, con el ánimo de construir, con el ánimo de evitar, con el ánimo de advertirle unas preocupaciones que en ese entonces tenía. Lamentablemente sus respuestas dejaron mucho que desear porque simplemente las desechó. Pero mire usted este cóctel tan complicado que tenemos que afrontar. Usted ya lo dijo, un fenómeno del Niño con un altísimo porcentaje de generarse y de permanecer prácticamente durante todo el semestre del año siguiente. Por supuesto, ya se comienza a ver la reducción del nivel de los embalses y hay una mayor dependencia de las térmicas. Eso significa que evidentemente vamos a depender de minerales como el carbón y mucho vamos a depender del gas. Yo estoy absolutamente de acuerdo que la institucionalidad que creó Colombia fue oportuna después de aquel nefasto racionamiento, entre otras con el famoso cargo de confiabilidad, pero ese cargo no es suficiente y no nos podemos confiar o de lo contrario podemos enfrentar una crisis muy compleja. Recuerde usted que entre el año 2015 y 2016 también se mezclaron unas situaciones muy difíciles, el incendio de la hidroeléctrica de Guatapé, pero también la crisis de Termocandelaria, y eso causó un momento de tensión tan complejo que seguramente se hubiese podido presentar un racionamiento. Y a eso tiene que sumarle, obviamente, una situación que vivimos hace una semana, donde 5 departamentos del país se quedaron literalmente sin gas por una dificultad técnica que en cualquier momento podría volver a pasar. Mi pregunta ante el fenómeno del Niño, ante la falta de institucionalidad, ante un posible racionamiento en el 24 finales o en el 25 comienzos, es qué pasa, por ejemplo, si EPSA, la térmica más grande que tiene el país y que funciona con gas, queda sin abastecimiento. Ya hablaron que las reservas están reduciéndose. Entonces, acá lo que estamos es alertando. Recuerde usted y todos que yo hago oposición, yo no hago daño, pero mi labor es alertar. Doctor Luna, usted mencionó ahora, y era un poco la pregunta siguiente, ¿cuáles son los escenarios en donde usted ve un posible racionamiento y para cuándo? Pues si los cálculos están establecidos como lo hemos mencionado, el fenómeno del Niño va a entrar de una manera muy fuerte entre mediados y finales de este año. 2, si las reservas de gas, si la administración del mismo y por supuesto, si los temas asociados a carbón, que ya fueron fuertemente golpeados en la reforma tributaria, se le suman, por ejemplo, la no entrada de la totalidad de las turbinas de Hidroituango y el aplazamiento ya por 3 meses de la subasta que usted mencionó al principio, pues podemos estar viviendo una situación muy compleja. A eso hay que sumar unos proyectos que, como usted lo dijo, ya fueron suspendidos. No solamente el de Windpeshi en La Guajira, sino qué tal los retrasos que tiene el proyecto de Alfa y Beta y, por supuesto, los de conexión, como el proyecto de colectora de la empresa de energía de Bogotá. Todo está siendo, de alguna u otra manera, muy mal administrado, no por los privados, sino por el Estado, que es el llamado a cumplir unas funciones específicas para que esto pueda salir adelante.
El fenómeno del Niño es inminente y como usted bien lo menciona, doctor Luna, el segundo semestre seguramente va a ser el protagonista en el país. Ahí hay dos tipos de presiones, una presión sobre los embalses y la capacidad de agua que tienen y el cuidado que tengamos y dependiendo de cuánto se alargue el fenómeno del Niño, cómo nos vamos a quedar sin agua. Pero lo segundo es la presión sobre las tarifas de energía que ya hemos venido viendo con los fenómenos inflacionarios que traemos del año pasado. ¿Cuál es un poco el contexto en materia de cuidado del agua, pero también de tarifas? Pues mire, yo creo que hay dos cosas acá. Los embalses en estos momentos no están en la misma situación que estaban en enero. En enero la ministra decía, no nos preocupemos, todo está perfecto, el nivel de los embalses está superior a lo que usualmente está. Sin embargo, ya comienzan las advertencias de su reducción. En segundo lugar, es muy importante señalar que esta subasta, al tener un aplazamiento de 3 meses, pues genera esa incertidumbre no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de confianza. Y el tercero, lo que usted menciona, las tarifas. Las tarifas cada día pueden llegar a aumentar porque es una complejidad muy grande al tener una exposición en la bolsa tarifaria. En ese sentido, pues estamos contra las cuerdas. Yo no quiero ser alarmista, como me han acusado algunos asesores de la ministra en Twitter, pero lo que sí quiero decir es que estamos ante una situación que es compleja. Mire, este es un gobierno que dice apostarle a la transición energética y este es un gobierno que en el plan de desarrollo le puso más impuestos y contribuciones a los proyectos de transición. Este gobierno está dejando morir el proyecto eólico más grande del país y obviamente no están permitiendo o no están ayudando a que Colectora pueda llevarse a cabo. Colectora es nada más y nada menos que el proyecto de transmisión más grande del país que va a permitir que Bogotá por lo menos y Cundinamarca y los alrededores pues tengan esa capacidad. Pero ¿qué sacamos generando energía si no tenemos cómo transmitirla? Y esa es la alerta. Y la alerta tiene que tener consecuencias. Una de ellas, que por ejemplo montaran un puesto unificado de mando en el ministerio, como se hizo en el pasado, para lograr tramitar todas estas solicitudes del sector energético que verdaderamente está preocupado con retrasos de 2, 3, 4, hasta 5 años en los proyectos. Muchos de ellos asociados a las consultas previas, pero también muchos otros a la complicidad del Estado que dice que primero, pues obviamente tiene que haber escucha de algunos actores que ya incluso habían firmado consultas previas. Ese es un tema bastante sensible porque eso es como el círculo vicioso que nadie rompe. Usted necesita la consulta previa para poder llegar a la licencia ambiental, pero tengo entendido, y usted lo mencionó, el caso de Colectora, que hace unos meses ya tenían casi listos sus consultas previas, pero por un lado, las primeras consultas que tuvieron han generado algunas tensiones y algunas exigencias adicionales, pero por otro lado, el gobierno autorizó nuevas consultas a nuevas comunidades y entonces eso empieza a alargarse y alargar la presión sobre los proyectos y la licencia ambiental no va a llegar. Pues totalmente de acuerdo con su análisis. Es que a usted le dan unas reglas de juego comenzando un proyecto. Con fundamento en esas reglas de juego, usted como inversionista toma decisiones. Y en ese momento en Colectora le dijeron que tenía X número de consultas previas. Hoy le están hablando casi de 50 consultas previas más, motivo por el cual el gobierno simplemente pues actúa de una manera populista. Claro que hay que oír a la comunidad, claro que hay que construir con la comunidad, pero no se pueden cambiar las reglas de juego cada vez que el gobierno siente que va a haber un conato de paro o un conato de amenaza. Y ahí es donde está gran parte del problema, porque no hay institucionalidad. La señora ministra de Minas, lamentablemente, entre sus declaraciones, su falta de capacidad administrativa, su cambio permanente de equipo, pues lo que está generando es una incertidumbre muy grande que la ciudadanía está afectada. Entonces, yo vuelvo y advierto, hay un gran riesgo de racionamiento. Acá no estamos generando pánico económico, ni mucho menos. Simplemente estamos advirtiendo un riesgo dentro de nuestra función de control político. Y la única responsable en estos momentos es la señora ministra de Minas, que debe entender que puede trabajar con todos,
del sector privado, las comunidades, pero ella tiene que liderar la situación porque, vuelvo e insisto, los niveles de los embalses bajando, obviamente la exposición tarifaria en su máxima expresión y las térmicas que supuestamente son quienes están llamadas a reemplazar los embalses en una situación de incertidumbre muy grande, tanto por el carbón como por el gas. Hemos hablado de proyectos de energías renovables no convencionales que han tenido o suspensiones o tienen retrasos, como usted mencionaba, de 2, 3, 4, 5 años en la entrada en operación. Sin embargo, también hay proyectos hidroeléctricos y térmicos que están en dificultades. ¿Cuál es un poco el panorama de esas energías tradicionales que componen la matriz energética en Colombia, doctor Luna? Bueno, en primer lugar, todo el mundo conoce la situación de Hidroituango, todo el mundo conoce las dificultades que hubo en su construcción y todo el mundo sabe perfectamente que no todas las turbinas en estos momentos están funcionando. Hidroituango está funcionando a media marcha, por no decir que a menos de media marcha, y eso significa evidentemente un riesgo. Ahora, hay otros proyectos que afortunadamente han logrado salir adelante y que ayudan, pero no van a ayudar lo suficiente para enfrentar una crisis. Y la tabla de medición era evidentemente la subasta, porque recuerde usted que muchas empresas públicas que tiene el país dependen de esa subasta. Y si esta subasta se aplaza, como ya se aplazó 3 meses, pues vamos a tener una dificultad en la certidumbre. Y eso es lo que nosotros estamos llamando la atención, con un agravante muy complejo, y es pues que la Comisión de Regulación en estos momentos tiene unos comisionados encargados, todos miembros del gobierno, no hay independientes prácticamente, lo cual genera pues una estatización de las decisiones. En segundo lugar, la idea de la ministra de tramitar una reforma preciso en este momento a las leyes que fueron las que evitaron un nuevo racionamiento. Y una cosa adicional muy curiosa, que es el interés del gobierno de generar una estatización completa en el ejercicio del proceso energético. ¿Cómo? Autorizando una integración vertical. Lo que tanto critican en la salud, que porque hay integración semivertical, lo quieren aplicar ahora en el tema energético, solamente para que una compañía tenga la posibilidad de adoptar la totalidad del mercado. Hablemoslos claro, no tengamos doble moral, no tengamos doble discurso, que es lo que suele pasar en el gobierno del presidente Petro. Y por eso estas advertencias son técnicas, porque detrás de mis llamados pues están todas las personas del sector público, del sector privado, que han trabajado durante años y que han logrado entender la dificultad y el riesgo. Una cosa adicional, Carlos, usted y yo que ya tenemos unos añitos de más, pero es que la nueva generación no recuerda lo que vivimos con el racionamiento. No solamente era despertarse más temprano, no solamente era tener menos luz de el diario, sino la situación de crisis comercial que vivieron la industria, la microempresa, el comercio, y de eso pues pareciera no importar. Entonces, acá lo que se está construyendo es un cóctel explosivo que no tiene estrategia para enfrentarlo. Por eso yo le digo a la ministra, construya un puesto unificado de mando donde todos los días, como pasó en el 16, salía un reporte de cómo íbamos. Claro que hay que ahorrar agua, claro que hay que hacer esfuerzos para consumir menos energía, en la casa apagando la luz, desconectando en determinado momento un electrodoméstico, pero eso no va a ser suficiente si no hay una estrategia integral. Usted mencionó el tema de la integración vertical y solo para poner un poco en contexto a las personas que nos están viendo. Supongo yo que usted habla del tema de Ecopetrol como un gran jugador en el sector energético. Ecopetrol compró ISA, que es una transmisora de energía, y la ley lo que permite hoy día es que los transmisores de energía no puedan generar energía para que no haya esa integración. ¿Es así, doctor Luna? Sí, por supuesto que es así. El presidente Petro trató de meternos un mico en el plan de desarrollo con facultades extraordinarias para autorizar dicha integración. Nos opusimos con pies y manos, logramos hundirle el mico, pero al final nos trató de meter otro orangután derogando precisamente esos artículos que prohíben esa integración. Hace un par de días
presentaron un proyecto de ley con mensaje de urgencia para autorizar esa integración. La pregunta es, ¿por qué? Si el sistema precisamente lo que logró fue no permitir que el generador, el transmisor, el distribuidor, el comercializador tuvieran una integración total, para que precisamente protegieran al usuario, para que precisamente protegieran ese exceso de tarifas que en estos momentos se está dando. Pero ahí insisten en ello y yo sí creo que Ecopetrol y ISA tienen que hablarle de frente al país y señalarle la gravedad que puede ser esa situación. Hoy hay un gran presidente en ISA, pero a mí lo que me cuentan es que el presidente Petro también quiere politizar esa entidad y entonces ¿a qué le está apostando? Simplemente a estatizar la totalidad del sistema energético como sucedía por allá en los 90 cuando se dio el racionamiento. Quiere estatizar el sistema energético como lo pretende hacer con el sistema de salud, solamente para que los políticos locales definan quién paga la tarifa o quién paga la factura y quién no la paga. Eso es un tema muy delicado que yo entiendo es muy técnico, pero que claramente puede causar una debacle en un sistema que hoy está siendo reconocido por todo el país. El otro mensaje, y obviamente pues esta es una situación bastante compleja porque los mensajes que ha dado el gobierno alrededor del tema regulatorio e incluso anunciando cambios en la ley de servicios públicos también han puesto un poco nerviosos a los inversionistas y al sector privado, que como usted bien dice, después del racionamiento han sido los grandes protagonistas en estos 30 años de institucionalidad en el sector eléctrico. ¿Cuáles son un poco las preocupaciones que usted tiene alrededor de esta decisión del gobierno, del anuncio que hizo el presidente en su momento de reasumir funciones regulatorias que hoy se encuentra en un debate jurídico en el Consejo de Estado, o de la iniciativa de cambiar la ley de servicios públicos? Mira, acá lo que necesitamos es planeación, acá lo que necesitamos es prevención, acá lo que necesitamos es entender que el sector público debe trabajar de la mano del sector privado, porque finalmente son gracias a los dos que hemos tenido energía, salvo el tema del Caribe colombiano, más o menos estable en materia de precios y más o menos estable en materia de tarifas. Hay que hacer más esfuerzos, particularmente en el Caribe, para reducir esas tarifas que hoy en día son un karma para los ciudadanos. Pero lo que se está viendo es lo contrario. Lo que se está viendo es el tradicional presidente Petro tratando de confrontar. Y cuando señaló que él quería reasumir esas funciones, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese decreto y se fue lanza en ristre contra el Consejo de Estado como si él fuera el rey y no un presidente que debe respetar las reglas de la democracia. Pues a mí lo que me preocupa particularmente es que acá hay un choque permanente, acá no estamos en el ánimo de planear, de evitar, y esta situación es muy grande. Mire usted, Carlos, la bomba de la reforma a la salud, si llega a pasar por el Congreso, espero que no, nosotros la vamos a votar negativamente, no le va a reventar a Petro, eso le va a tocar al próximo presidente y seguramente al siguiente, en el ejercicio de entrega de medicamentos, de atención de urgencias, de emergencias. Pero esta bomba sí le puede reventar al presidente Petro, porque yo calculo, según los cálculos, digamos, técnicos, que si llega a pasar algo, que ojalá no pase, pues puede estar pasando en finales del 24, principios del 25. Y es que no es un cálculo político para un presidente o no, es la debacle para la economía. O sea que lo que estamos advirtiendo son cosas muy sencillas. Mantenga la institucionalidad que la Constitución contempló. Nombre a los comisionados de la CREC, los que él quiera, él tiene la autorización, la posibilidad, pero nómbrelos, porque al estar nombrados, ellos ya pueden actuar de manera independiente. No son unos borregos del presidente de turno. En segundo lugar, entienda perfectamente que el fenómeno del niño parece ser una realidad. Es que no lo advertí yo, lo advirtió la ministra de Ambiente, es colega de la ministra de Minas. En tercer lugar, comprenda que los proyectos de generación y particularmente los de generación eólica hay que salvarlos y para lograrlo usted se tiene que desplazar como ministro a esas regiones. Uno no gobierna desde Bogotá ni resuelve desde Bogotá. Cuarto, los proyectos de transmisión son fundamentales para poder
transmitir esa generación. Y lo que le está pasando al Grupo de Energía de Bogotá es que no tiene las herramientas de acompañamiento. Quinto, el tema de la subasta. Es fundamental que esa subasta salga adelante. Todos queremos que salga adelante, pero aplazamientos no más. Ahora dicen que es porque el sector privado pidió aplazamiento. Claro, por el precio del dólar, por la inflación y por la inseguridad jurídica. Y sexto, por un momento, puede que lo pueda hacer más adelante, suspenda su interés de modificar las 142 y 143 y no le siga apostando a esa integración vertical de Ecopetrol y de ISA para que de alguna otra manera la competencia quede en un despropósito, pero sobre todo no quede el mal sabor que lo que quiere es estatizar la totalidad del servicio, porque ni siquiera Ecopetrol y a ISA totalmente integrados les va a dar la matriz energética para enfrentar esta situación. Usted menciona una parte del cóctel que nos faltaba y es la parte económica. Tenemos altas tasas de interés, tenemos un dólar que si bien ha cedido en estos últimos días, todavía sigue siendo alto. Un análisis de Corficolombiana establece que el precio del dólar en Colombia, comparada la moneda con otros de otros países de América Latina, está más o menos 800 pesos por encima. Y fuera de eso, pues tenemos una inflación que si bien ha cedido o por lo menos cambió la tendencia, sigue siendo alta y volver al rango meta nos va a llevar por ahí 2024 o 2025. En ese contexto, ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con el desarrollo de proyectos frente a lo que usted también mencionó de incertidumbre jurídica? Pues que evidentemente hay preocupaciones, que evidentemente hay menos interés y que evidentemente hay que hacer un esfuerzo grande para lograr dar confianza. ¿Y qué es lo que da la confianza? Sin hablar del dólar, sin hablar de la inflación y sin hablar, por supuesto, de la crisis política. La confianza la da la seguridad en las reglas. Si usted pretende cambiar las reglas de juego en un momento tan crítico como este, lo que va a generar es desconfianza. ¿Cuál es mi lectura? La mía. Y yo soy simplemente un ciudadano con una condición otorgada por otros ciudadanos para representarlos en el Congreso. Mi lectura es que la subasta no ha tenido éxito hasta el momento porque los inversionistas están esperando, uno, qué va a pasar con el proyecto de integración entre Ecopetrol y ISA y la posibilidad de estar en toda la cadena, y dos, están esperando también saber si va a haber un proyecto o no de modificación a las leyes que mencioné anteriormente. Entonces, cuando el grupo empresarial en él dice, cerramos el proyecto, no lo logramos, y uno comienza a ver las fotos de lo que está ya instalado en La Guajira, pues la situación es de sentarse a llorar. Es que estamos muy próximos a poderlo instalar y ponerlo en funcionamiento. Eso debería ser una prioridad para el Estado. Yo entiendo que hay otras dificultades en estos momentos, en determinados momentos hemos recordado, pero que son fundamentales de enfrentar o de lo contrario, pues vamos a fracasar. Recuerde usted que también hay un proyecto de decreto de lineamientos de regulación de los precios que en estos momentos pues genera una preocupación grande. Entonces, el inversionista lo que busca pues es tranquilidad. Y seamos francos, Colombia no es el ombligo del mundo. Si el inversionista ve que hay unas mejores condiciones en otros países, pues lo que hace es voltear la lupa y llegar a ellos. ¿Y quién termina afectado? Pues nosotros. Y por eso estas advertencias son ellas. Y permítame hacer un comentario 100% político. Yo sé que este es un programa súper técnico y además esa es la idea, pero ¿sabe cuáles fueron las respuestas en los debates políticos de la ministra? Armar bodegas de internet para desprestigiar mi posición o mi persona, o en su defecto poner a asesores que ella tiene a golpear, digamos, las tesis que nosotros estamos señalando. Mire, hay que hacer el debate sensato. Yo no tengo ningún problema en sentarme con el equipo energético de la ministra, contarle cuáles son sus preocupaciones. Si me convencen, no tengo ningún problema en salir a reconocerlo. Pero acá de por medio está pasando algo, porque si estamos por lo menos
con usted interesado, que es una persona que conoce la economía del país como pocos, es porque le está llegando una información que seguramente lo tiene a usted y a sus televidentes preocupados. ¿Cómo destrabar, doctor Luna, esta situación? ¿Cómo destrabar las licencias ambientales, las consultas previas? ¿Qué deberíamos hacer como país, no solo como el gobierno nacional, sino como país, como sector privado, sector público, el Congreso, incluso la academia, para poder acelerar este proceso, que los proyectos no se suspendan, que se aceleren y que puedan entrar a tiempo para atender una demanda que está creciendo? Mire, yo creo que hay una fórmula que en el pasado se utilizó, simplemente se la recomiendo al presidente Petro y de esa manera que él haga los ajustes que considere. En el pasado se creó una figura que se llamaban los PIN, los proyectos de interés nacional. Ese comité funcionaba en la oficina del presidente. Obviamente lo lideraba en su momento la doctora María Lorena Gutiérrez y después lo lideraron otros excepcionales funcionarios. Cada 8 días analizaban proyecto por proyecto y citaban a los funcionarios y al sector privado, pero también hablaban con las comunidades y lograron destrabar una cantidad de proyectos, porque esto no solamente es de voluntad política, como usted lo dice, es también de coordinación y acá todos tenemos que aportar. Entonces, lo primero que yo haría es crear o recrear esa estrategia de los proyectos públicos de interés nacional para que haya un único coordinador que tenga la responsabilidad de responderle a todos. Lo segundo, una medida de emergencia. Haría una campaña de ahorro de agua y haría una campaña de ahorro de energía, al estilo Antanas Mocus, explicándole a la gente que tenemos todos que aportar. Lo tercero, haría lo posible por lograr que esta subasta fuera una realidad lo más rápido posible, porque es lo que le va a permitir a unas empresas públicas pues tener algo de confiabilidad. Y lo cuarto, pues le hablaría con claridad al país sobre evidentemente cómo podrían funcionar esas térmicas en caso de que los embalses disminuyan sus impactos. Y por último, haría un esfuerzo grande para prender las turbinas faltantes de Hidroituango y trabajaría de la mano con el gerente de la empresa de energía, el doctor Ortega, para que Colectora fuera una realidad, como también no se fuera a suspender el proyecto de Alfa y Beta, reactivando el de Huipeche. Solo para terminar, doctor Luna, y arrancar por donde empezamos. El riesgo de apagón, si no pasa nada, si no se hacen los ajustes que se necesitan, ¿usted lo ve para 24-25? Carlos, sí, veo un riesgo y veo un riesgo por el desorden administrativo, por la falta de liderazgo, pero veo un riesgo que se puede evitar. Y yo, como usted, como todos, no queremos ni siquiera sentir el riesgo, pero lo que no podemos dejar de hacer es advertirlo. Y por eso hoy, con mucho respeto y sobre todo con mucho interés de que las cosas salgan bien, vuelvo y ratifico. Hay un riesgo. Finales de 24, comienzos del 25, de racionamiento. Ojalá el fenómeno del Niño sea mucho menor de lo que estamos esperando. Y ojalá todas las recomendaciones que he hecho u otras pues puedan estar puestas en marcha próximamente. Doctor Luna, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Como siempre, muy agradable charlar con usted. No, Carlos, muchas gracias a usted, a Semana y a todos sus televidentes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.